Eso fue difícil y porque a veces todos los bombardeos de comentarios, información que te hacen creer que tú no puedes lograr muchas cosas. A un par de personas, las fortalezas que me dijeron que tenían eran en realidad sus carencias y ellos las veían como una fortaleza. Que él trabajó muchos años en una empresa refresquera muy famosa. No contrataban a mujeres que estuvieran casadas. Muchos empleados viven en la queja constante. ¿Estás preparado como para recibir mejores oportunidades? Como para que te estés quejando de que lo que te están dando no es lo que te mereces. Hola, bienvenidos a su podcast Mundo Subterráneo. Bienvenidos a un nuevo capítulo. En esta ocasión tengo a una invitada muy especial. Lili Mora, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola a todos. Gracias por la invitación. No, pues muchas gracias a ti por este espacio en tu hogar. Y pues bueno, platícame de ti. ¿Cómo has estado? Todo muy bien, gracias. Ok, muchas gracias, Lili. Oye, Lili, pues fíjate, ¿qué pensaste cuando te platiqué de este proyecto que estaba haciendo? ¿Qué pensé? Pensé que me interesó, aunque no sabía muy bien de qué se No trataba. sabías de qué se trataba, ¿verdad? Ajá. Pero como siempre me gusta probar cosas nuevas, Ujú. aprender cosas nuevas, pues dije que sí, sin saber Sin exactamente de saber qué de se qué se trataba. trataba, ¿verdad? Sí. Pues fíjate que es un proyecto que ya tengo mucho tiempo tratándolo de hacer, Ujú, no es como que de un día para otro, es todo ujú, organizándolo. Una de las principales cosas pues que me motivó a hacer esto pues es la interacción con las personas. Hay muchísimas personas que conozco ujú, de las cuales pues los temas que ujú, platicamos son temas que se me hacen muy interesantes, entonces dije, ¿por qué no compartir esos temas con las demás personas? Que alguna cosa, algún tema, alguna situación, alguna aventura, alguna experiencia que nos pase a nosotros, pues igual le sirva a otra persona. Puede ser cómica, puede ser con algún cambio de vida o cosas así, porque muchas de esas situaciones hay personas allá afuera que probablemente estén pasando por algún momento similar y no saben qué hacer o no saben cómo reaccionar. ujú, Y probablemente muchas de esas situaciones nosotros las podemos ver de manera un poco cómica o un poco no tan inusual. Y algunas, probablemente a lo mejor alguna persona decir, ah, mira, justamente es lo que me está pasando a mí. No soy la única persona. ujú, Y pues esta persona la está llevando bien, esta persona supo cómo arreglar esta situación cuando yo estaba en un momento en el que no sabía ni qué hacer. Entonces es la intención de este podcast. Y pues bueno, Lili, me comentabas que habías escuchado podcast anteriormente. sí, escucho diariamente mientras manejo en el Sí, trabajo. fíjate, Sí, sí, órale. siempre. ¿Cuáles son los podcasts que escuchas? Me gusta escuchar podcasts de temas diversos, pero principalmente no lo sé, de cosas policíacas, de misterios, Sí. sí, sí, de conductuales, psicológicos y también de aprendizaje, porque hay un montón de cosas que Ujú. puedes aprender mientras vas manejando o mientras te estás arreglando. De los podcasts que escuchas así como de misterio, ¿cuáles son? A ver, recomiéndame algunos. Escucho una serie que tiene una, no sé, compañía que se llama Parcast, Ujú. que tiene, dentro de ellos tienen diversos, que es, algunos que recuerdo son Misterios Inexplicables. No, no sé si te digo un nombre revuelto, pero es la idea. Am, ¿Cuál es el otro? Teorías de conspiración, Ujú. mujeres criminales, crímenes pasionales. Escucho uno que me gusta mucho que se llama Crime Junkie, que habla también de este tipo de temas de misterios, de personas desaparecidas que aún están buscando y a veces tratan casos que tienen muchos años sin resolverse y la persona está aún están buscando, pues, porque Ujú, aunque sí. pasen años, pues las familias o la gente aún quiere saber y tienen diversos casos también que son muy interesantes. Bueno, dices que de conspiración, Ujú, ¿como de qué tipo de conspiración? O sea, ¿son de los que la clásica conspiración en el que nos tienen controlados a todos o pretenden controlarnos a todos ujú. o conspiraciones así como de nos ocultan cierta información o a qué te refieres? Pues son temas muy generales. Algunos hablan por ejemplo, de temas políticos, de cosas que pasaron y que eran, no sé, como cortinas de humo o que la gente creía Ujú. y los oradores dan su opinión o dan una puntuación a lo que ellos creen
O sea, lo presentan para que el público tome su opinión o valore lo que cree, pero son temas muy generales, desde ese o por ejemplo, am, no sé, lo de las pirámides, quién las construyó, Ujú, todo lo que se dice eh, de un enfoque no, considero yo, no paranoico, sino de un enfoque que te presentan diversos hechos para ujú. que tú Tú- hagas tu propio juicio. tu Sí, propia deducción, ¿verdad? sí, y son temas interesantes, Mm, muy diversos. Recuerdo alguno que habla de los símbolos que encontraban en las plantaciones de maíz, o ujú. sea, son temas interesantes y de muchas partes del mundo, entonces es algo interesante que te mantiene ocupada y pensando. Pensando otras Ujú, cosas sí, que no, ¿verdad? Fíjate que sí, ahorita que dices de los plantíos, yo me acuerdo cuando estaba más pequeño, cuando se empezó a dar eso en la televisión, que lo ujú, presentaba Jaime Maussan en aquel tiempo, ujú, sí. pues a mí sí se me hacía algo bien impresionante, que no sé si al final de cuentas eh, sea real o no sea real. Sí se me hacen temas interesantes Sí, como temas de ujú, discusión, ujú. pero pues fíjate que sí es muy bueno. No sé si has visto la película de Señales Sí. con Mel Gibson. Sí, Joaquín Phoenix, me encanta. ¿Sí la has visto? Sí, son temas interesantes y no significa, porque sí hay mucha gente que en todo ve conspiraciones y realmente no es así, pero sí hay temas que no los puedes explicar y es interesante, ¿eh? Ujú. Ese tema es muy interesante, esa película está muy buena. Está muy buena, sí. Sí, ¿Has visto la nueva película? Se llama Nope. no la he visto, me la han recomendado, pero no la he ¿No la has visto. visto? ¿De qué se trata? Está muy buena. No te la Ajá. voy a spoilear, pero te voy a dar como una síntesis de eso. Ok. Haz de cuenta que están como en una granja. Esa película Ujú, trae otros contextos muy interesantes desde los inicios del cine. Son pequeños detallitos, ¿sale? ujú. Pero la película habla de que están en una granja y es una granja de criadero de caballos. Entonces resulta que empiezan a haber ciertos acontecimientos en lo que les empiezan a extrañar a los que viven en esa Ujú, granja. Resulta que las cosas empiezan a tomar como que más énfasis porque empiezan a llover objetos del cielo. ujú. Entonces, pues empiezan como que se les empieza a hacer algo curioso. Y resulta que hay un investigador de la situación o del evento paranormal, de los ovnis y todo eso, que empieza a decir, creo que les empiezan a llevar una carta y les dice, mira, es que lo que está pasando es esto y esto otro. Y resulta que hay un chavo que los está siguiendo y capta todos los videos que ellos están subiendo, porque ellos están subiendo videos. Y entre esos videos detecta que hay una nube que no se mueve. Entonces, cuando captan que hay una nube que no se mueve, pues les llama la atención. Resulta que esta nube que no se mueve no es un ovni como tal. Es que no te la quiero spoilear, Ajá, pero ok. no es un ovni, en sí no es un ovni, es algo de otro planeta, pero no es un ovni, no Ujú, es una nave. ujú. Entonces, este objeto, pongámosle así, se alimenta de los caballos, le gustan mucho los caballos y se los empieza a absorber como si Ok. fuera como una abducción, o sea, Ujú, los empieza a jalar y se los empieza a comer. Pero resulta que como come de todo, los objetos que no son alimentos Los los desecha. empieza a Ok. desechar. Entonces, pues se dan cuenta y empiezan a investigar. Lo que ellos quieren es Ujú. tomar evidencia de ese objeto. Entonces, hacen todo lo posible para que ese objeto se presente y tomar evidencia, que a final Ujú. de cuentas sí lo consiguen. Y está muy buena y muy interesante la película porque es algo diferente, es algo que sí se presenta, pero te vas a dar cuenta porque pues es que no es un ovni, es otra cosa. Y es una película muy interesante. Me comentabas que de los de los podcasts que tú escuchas, Ujú. hay unos que son como policíacos. ¿Esos los escuchas en español o los escuchas en inglés? En ambos, sí. Me interesa mucho porque, bueno, creo que aparte que te sirve conocer cosas que han pasado, eh, como ciudadano, interesarte en lo que ha pasado a otra persona y aparte creo que te pueden ayudar mucho a prevenir, Ujú, porque cuando ves los casos y las personas que por lo que pasan, las experiencias de alguien más, si las aplicas a tu vida, te puede ayudar te ayudan de muchas maneras, previniendo cosas o estando alerta, ujú. porque muchos de los Sí, crímenes se pueden prevenir o puedes evitar ser una presa fácil, entonces se me hacen muy interesantes y además pues que es algo
es como entretenimiento didáctico, aprendes de ellos. Aprendes de ello, ¿verdad? Ajá, sí. Hay una... ¿Tú crees que el entorno social o cultural, en sí el entorno en el que nos movemos, crees que nos afecte a nosotros como personas para poder determinar, o más bien poder alcanzar ciertos objetivos que nosotros nos ponemos? Yo considero, y en mi experiencia, creo que sí te afecta, y según el entorno por el que te rodees y la personalidad que tú tengas, puede ser ah, un factor determinante en lo que pasa en tu vida o en lo que dejas que pase en tu vida. Porque sí crees bueno, dices que el comportamiento pues también, o la Ujú. personalidad, pero la personalidad la vas adoptando conforme vas avanzando, o es como te lo va imponiendo la sociedad. Pues es un poco de todo, es un poco de nacimiento. Yo creo que ya como seres tenemos algo ya determinado y todo lo demás se va aprendiendo en el camino, ¿no? Como a ciertas edades en la infancia donde empiezas, las experiencias que estás pasando determinan conductas, determinan la forma en que te vas a dirigir, pero no significa que si pasaste por alguna experiencia negativa en la infancia que sea eso ya determinado, que así vas a hacer. O sea, puedes evolucionar y puedes cambiar, puedes mejorar, puedes quitar patrones. Ese es un trabajo creo que de muchos años y que cada persona lo vive diferente según lo que está viviendo, ¿no? Según, yo digo que ha de ser Ujú. según las amistades o conforme te vas relacionando, ¿no? Sí, sí tiene mucho que ver. Por ejemplo, creo que si te relacionas con personas negativas, Ujú, sí. eh, puedes dejarte llevar por esa negatividad, o personas que siempre ven el lado negativo de las cosas o que viven en una queja constante, te puedes dejar llevar. Por eso es importante saber con quién te estás relacionando y a qué tipo de pensamientos dejas entrar en tu vida, ¿no? En cambio, si te rodeas de personas que te empujan, que te ayudan a sacar lo mejor de ti, eso es lo que va a pasar, ¿no? Es una amistad u- preferentemente las amistades, porque pues en el trabajo no podemos escoger. De hecho. Ajá. Pero por ejemplo las amistades, que es algo que uno elige, sí es importante que elijas personas que te van a ayudar a ser mejor persona, a desarrollarte y a sacar una mejor parte de ti, a traer cosas buenas. O sea, no, y en cambio si te relacionas con personas de todo lo contrario, pues normalmente te vas a dejar arrastrar por esos pensamientos. Pues sí, Ujú, ¿verdad? sí, Pero yo digo que también ha de ser el tipo de mentalidad que ya traes desde antes, ¿no? Hay sí, mentalidad ujú, un poquito más fuerte, se podría ujú, decir, en el que pues estás consciente que no todo lo que te comentan, o no todo lo que te platican, ujú. o no todo lo que aquella persona con la que te relaciona va a ser lo correcto o es lo mejor. Ujú. Pero sí hay mentalidades que son un poquito como más frágiles, Más que fácil de más fáciles de influenciar. influenciar, Ujú, exactamente, que pues todo lo que te digan es, y sí, o haz esto, no, pues sí. está bien, y es cuando ya como que la persona pues ya empieza a cambiar o adoptar ciertos hábitos o costumbres que ya no son las correctas. Sí, yo personalmente, y a mí me ha servido, creo que hay dos cosas que te pueden ayudar a no ser una persona que tan fácil se deja influenciar, que tiene sus propios pensamientos y que analiza. Uno es viajar. Cuando tú viajas, tu mente se abre. O sea, desde el primer viaje que haces, así sea una distancia corta o larga, no regresas igual. O sea, aprendes mucho, tu mente se empieza a abrir a nuevas costumbres, nuevas formas de ver. Y la otra cosa que a mí me ha servido es leer. La lectura te abre la mente y te ayuda a, a crecer como persona. Cualquier clase de lectura siempre es como nutrir a tu cerebro. A mí me ha servido mucho y creo que puede servir para eso, ¿no? Para tener un juicio más personal y no creer todo lo que te dicen, preguntar, indagar. A mí eso me ha servido mucho. Pero ¿sí crees que toda la lectura sea para todas las personas, o ya es personal? Esto me gusta, me llama la atención, se me hace interesante, lo leo, o
préstamelo lo que sea por tarde de leer. No, creo que es como el ejercicio, creo, ¿no? Que a los que nos gusta o a los que les gusta ejercitarse, hay diferentes clases, no todo es para todos. A lo mejor a mí no me gusta la natación, pero me gusta el yoga porque me gusta algo más tranquilo. No, no lo sé, ¿eh? Y la lectura es igual. Hay mucha clase de lectura para los diferentes tipos o gustos o preferencias, pero siempre te ayuda, ¿no? Lo que creo que sí es básico es tener un poco de conocimiento de lectura universal. Universal. Ajá. Y ya de ahí, pues, tus gustos personales, ¿no? Ya sea que te guste, no sé, libros de superación, de nutrición, de medicina, de finanzas. Siempre aprendes algo, así sea un libro corto, largo, sencillo. Creo que es algo que te ayuda. Es algo que te ayuda, Y sí. debería de hacerlo toda la gente. De hecho, sí. Ujú. De hecho, pues creo que la rutina correcta que se debe o que se recomienda para hacer, creo que son de 15 a 20 minutos diarios, ¿no? Para una Sí. lectura. Que pues prácticamente dice uno, es que no tengo tiempo y sí, o sea, toda la gente tenemos tiempo y de sobra. Nomás que Y caemos sí, en esa, sí. como que en ese confort o en ese pretexto de decir no Ajá. tengo tiempo cuando pues estás leyendo mensajes y mensajes Si y lo mensajes o comparas con el conversaciones uso, en ujú, Facebook y todo eso y no tienes tiempo. sí. Hay un libro muy bueno que no sé si ya lo has leído que se llama 365 días para ser más culto. No, no lo he No, leído, está no. muy buenísimo este libro porque te habla de ciencia, te habla de cultura, Ujú. de todos los países, te habla de muchísimas cosas. Fíjate que ahorita que dices eso de la lectura, de que debemos de tomarla porque pues prácticamente nos puede ayudar. Hubo un tiempo que, y esto es personal, estuve leyendo mucho de superación mm, porque era un cambio que yo quería hacer en mí, en mi persona. Pero llegó un momento en el que de tanto leer ese tipo de libros y no ver un cambio como tal, o sea, Ujú. los libros de esos de su superación te dicen cómo hacer las cosas o te recomiendan cómo hacer las Ujú. cosas. Yo lo hacía y no había yo sentía que no había un Ujú. cambio. Hasta que yo conocí a una persona que me dijo, ¿sabes qué? Párale, párale la lectura, párale a todo lo que traes porque ya traes mucha Ujú. información, demasiada información, Programada. exactamente, Ujú. traes demasiada información programada, entonces párale, tómate un tiempo y lo que debes de hacer es ya no leas eso, lee otra cosa, cualquier otra cosa menos eso, o sea, ya párale a esa lectura. Esa lectura ya te la grabaste, ya la tienes programada, ya no la necesitas, ya no te sigas alimentando de eso. Lo que tienes que hacer es deja que tu cerebro comience a actuar de manera Ujú. como que automática o subconsciente en todo eso. Lo que hice fue cambiar la lectura, empecé a leer terror y fantasía, empecé a Ujú. leer todo eso, y el cambio se fue dando por sí solo. Ya no me empecé a preocupar por eso. Ajá. Entonces, esta persona me dijo, ahora lo que tienes que hacer es disfrutar la lectura. Sí. Independientemente del libro que leas, Ujú. disfruta la lectura, no te enganches en ese tipo de Ujú. cosas. Y también eso va muy relacionado con los tipos de información visual que a veces tenemos como videos o películas Ujú. que van relacionados a ese tipo. Él me dijo, sabes que no te enganches en eso, disfrútala. Son entretenimientos, Ujú. entretente tú. No lo hagas personal, no lo hagas Sí. tan sólido, porque eso te va a frustrar, porque todas esas cosas son cambios a largo plazo. No quieras tener un cambio en el momento. Entonces, eso fue lo que hice. Y sí, la lectura es muy buena. Era pésimo yo para leer. Yo era de los que agarraba un libro y me sentaba 5 o 10 minutos y me Ujú. empezaba a dar mucho sueño. Entonces también depende mucho el cómo lees, también tienes que aprender a leer. Sí. Entonces, Ujú. leí un libro y aparte vi un documental relacionado a eso en el que te dice, para poder tener una comprensión de lectura más efectiva, tienes que hacerlo de cierta manera. Porque si lo haces, de hecho hay un video en YouTube que se llama, eh, mm, creo que así se enseña las matemáticas, algo así lo Ujú. recuerdo, donde es un doctor que es pediatra y él dice que el principal problema por el que las personas no entienden o no aprenden algunas cosas es porque están o aprenden a leer más. Ujú. Cuando lees mal, no tienes esa comprensión de Ujú. lectura y entiendes las cosas de manera incorrecta. Por eso muchas personas, él dice que desde pequeñas y conforme van creciendo a su adolescencia hasta la madurez, hay cosas que todavía no entienden o se cierran porque desde pequeño no alcanzaron a entender o no les dijeron
cómo interpretar las palabras o cómo interpretar esa lectura. Para poder leer, en primer lugar, tienes que tener una postura, tienes que tener un estado de relajado para poder entender la lectura y tienes que empezar a leer de manera despacio y no letra por letra, sino palabra por palabra. Es una rutina bastante interesante, pero sí, la lectura es un tema muy bueno. Y de hecho hay un libro que se llama La ciencia de hacerse rico, que yo creo que fue uno de los primeros libros que empecé a leer. Algo que se me hizo muy interesante en ese libro, que él dice que hay 3 cosas para que una persona se puede decir que esté completa, y son 3 cosas que tienes que alimentar. Número 1 es la mente, número 2 es el espíritu, y el número 3 es el cuerpo. Si falta la alimentación de una de esas 3 cosas, no estás completo. No puede estar una persona mal físicamente y decir que está bien espiritualmente y que tiene una mente bien saludable, porque no va a ser así. No vas a conocer a una persona que sepa mucha lectura, pero al final de cuentas no esté bien, no esté en paz consigo misma, y aparte pues no esté bien ejercitada. Y no me refiero, él dice pues que él no se refiere ejercitadamente a que pues una persona que está en silla de ruedas, pues cómo se va a ejercitar, sino que obviamente pues la buena alimentación, o ciertas rutinas físicamente que te pueden ayudar. Entonces, son cosas que prácticamente muchos desconocemos hasta cuando no entramos en la lectura, o que Sí, solamente se contienen o se encierran dentro de esa caja de la lectura. Hasta sí. que no la abres es cuando ya la empiezas a Sí, y obtener. aparte creo que es como lo dices, hay lectura para todo tipo, todos somos distintos. Hace rato que mencionabas los libros de superación personal o de este tipo, a mí personalmente nunca me han gustado, no es que no quiera Eh, superarme, pero no me gusta, no sé, siento, mm, supongo que debe de haber unos muy buenos, no son para mí, la verdad, no me gustan, me pierdo, me disperso, pierdo el interés pronto. Ujú. Y creo que hay otros que en realidad que es lo que en lugar de ayudar pueden perjudicar, porque algunos son como fórmulas mágicas o la persona cree que si dice cómo hacerse rico en tantos días que va a pasar, no es así, o sea, las cosas buenas son a largo plazo y son algo que tienes que trabajar y que no llega de la noche a la mañana, lo que vale la pena toma mucho tiempo y esfuerzo. Y algunos libros que yo llegué a leer por, no sé, cuando estaba estudiando, recomendación, o para poder decir que si me gustaban o no, pues tuve que haber leído algunos. Y algunos de estos libros eran algo así, o sea, era algo como que sigue estos pasos y todo va a salir bien, o no sé, si quieres ser como yo, alcanza esto, sin considerar que todos estamos pasando por vivimos situaciones personales diferentes y diversas y una fórmula no funciona para todos. Exacto. Ajá, entonces a mí me gustan los libros de aprendizaje, pero también de entretenimiento. Me gusta el terror, los thrillers o de este tipo que te mantienen ocupado y te entretienen y a la vez aprovechas la lectura, ¿no? Que, que es de lo que se trata. Pues sí, de Ujú, hecho sí, es que es disfrutarla. Pues de sí. los libros de superación personal, yo creo que ya leí los que tenía que leer, ahí los tengo, y ya pues ya no los toco, porque pues ya los leí Pues sí. demasiado, Que a alguna persona le pueden servir un que les pueden montón. Ujú, servir. yo Pero conozco gente que las sí, lee y pues le de, están de hecho sirviendo. sí. A mí no me gusta, me han pedido libros, me dicen, préstamelo, porque sí los recomiendo. O sea, yo les Ujú, digo, Aira, lee este libro, está muy bueno, y préstamelo. Digo, no, es que no te lo presto. Mejor cómpralo, o sea, te lo estoy ujú, recomendando, y cómpralo. Digo, porque yo en mi punto de vista o en lo personal, yo siento que un libro dejas tu esencia en ese libro, sí. y como que prestarlo o regalárselo a otra persona, siento que a lo menos a mi punto de vista Ujú. siento que le estoy dando algo de mí que no quiero Pues regalar, sí. o sea, que no quiero dejar ir. Ujú, Que pues la información yo te la estoy dando y te la estoy proporcionando, pero ujú, no, esto es mío. Y sí, ahí tengo mis libros bien guardaditos. ujú. Los uso de alcancía, porque a veces les meto, les meto dinero para que el dinero salga bien educado. Pero sí, y ahorita sí lo que estoy consumiendo mucho es eso, es la fantasía, es el Ujú, terror. Me gusta mucho el terror. Hay un escritor muy bueno que me gusta muchísimo, que se llama H.P. Lovecraft. De ujú. hecho, últimamente en estos tiempos, en estos años, han sacado muchas películas basadas en él. ¿Cómo cuál? El color que cayó del cielo es con Nicolas Cage. Ujú, Esa película es basada en una de sus historias, está muy buena. Su terror es un terror cósmico. O sea, todo aquello que está ujú, fuera de la Tierra,
para él es el terror. Y sus historias están son historias cortitas, son muy cortitas, pero están muy interesantes. Entonces, yo te lo recomiendo. Hay una historia muy buena de él que me gusta muchísimo que se llama El modelo de Pickman. Se llama El modelo de Pickman. Tiene otra que se llama El más allá y tiene otra que se llama La llamada de Cthulhu. Son historias muy buenas que te hablan de como de sociedades ocultas. Y la de llamada de Cthulhu son como de detectives. Es un detective que está investigando ciertos asesinatos y se da cuenta que todos esos asesinatos van relacionados a un culto que adoran a este ser. Y es un ser que está oculto en la tierra, que está dormido por muchos años, que nos está controlando mentalmente por medio de los sueños. Todos los sueños o que tenemos, así sea bueno o sea malo o sea pesadilla, son provocados por él. Y esa es la forma en cómo él se alimenta. Y dice que va a llegar en un punto en el que él se va a levantar para gobernar otra vez la tierra, porque la tierra le pertenece, donde ahí dice que nosotros llegamos aquí por otros seres que nos depositaron aquí, y hubo una guerra, nos peleamos contra ellos y nosotros pues ganamos y nos quedamos, pero en sí ese ser es el que controla la tierra, pero él está dormido. Entonces son historias que te cuenta el que están medias locas, o sea, medias fumadas, pero están muy interesantes. A mí mi autor favorito es Edgar Allan Poe, que es, bueno, de los iniciadores del género del terror. Y también me gusta mucho porque tiene historias cortas, no porque no me gusta leer historias largas, pero son interesantes y son como muy dinámicas, como son cortas. Entonces, a mí me encanta él, me encanta. Yo leí una de él, pero él escribe como tipo poema, ¿no? Sí, y aparte el lenguaje que usaba por la época en el que él escribía está muy padre. Es como muy romántico, ¿no? Sí, a pesar de que es el género del terror. Género del terror. Sí. Yo leí una que se llamaba, creo que El Cuervo. Sí, es o El pájaro negro, o algo así se llama. La leí, sí está muy suave, pero pues sí, el tipo de lectura que tiene, o más bien de escrito que tiene, como muy romántico. Sí, se me hace Una de las lecturas que se me hizo muy pesada cuando yo lo leí fue la de Dante Alighieri. Ah, sí. Que a mí es una lectura que se me hizo muy pesada, que necesitas leerla, o más bien no sé qué forma de comprensión debes de tener para entender todo ese tipo de versos, porque son versos, que sí lo terminé, muy a duras penas lo terminé, pero sí se me hizo muy pesada. Bueno, está largo, pero sí, está padre. Obviamente le tienes que encontrar la forma y el sabor, y también el lenguaje que usa, si lo lees en el idioma original, está diferente al lenguaje que usamos ahora, pero sí pues es un must, es un libro que tienes que leer si te gusta la lectura. Es lo que yo considero que los clásicos los libros clásicos, por lo menos tienes que leer algún par de ellos, ¿no? Como ese y el de Quijote de la Mancha. Ah, sí, y más para nosotros de lengua española lo tenemos que leer. De hecho, sí, ¿verdad? Sí. Me pasó algo curioso que dije, es difícil de creer, pero el otro día que fui a comprar, en un par de veces que fui a comprar estoy leyendo una trilogía, de thrillers, y fui a comprar, me faltaba una parte, y había una sección de literatura clásica o libros clásicos, y unos libros pues básicos con una presentación hermosa, porque a mí me gusta para coleccionar los de tapa dura, los que vienen así muy bonitos para la colección. Y había unos muy padres que estaban hermosos, la hoja estilo antigua, hermosos. Y obviamente en la entrada de la librería tenían la sección de los más leídos o los top 5, no sé, del mes, de la semana. Y había unos libros de personajes famosos que no sé qué han hecho, pero que son famosos. Y tenían ahí como que todas las copias que han vendido y el precio del libro. Entonces, ya que me fui a buscar estos que te digo, yo dije, me voy a llevar los que pueda. Y se me hizo increíble porque había unos, no recuerdo cuál me llevé, ¿sabes? Pero estaban baratísimos, aún así, de que era una presentación hermosa, una edición así especial. Estaban menos de a mitad de precio de los otros libros que son un must, o que digo que son los más leídos, los más leídos. En la zona, en el país, no lo sé. Y sí me puse a pensar y a reflexionar, dije, ¿cómo puede ser que un libro de una persona que creo que es del mundo de la farándula, que
sea de los más leídos y tenga el doble o el triple del precio que un libro de un clásico de, no lo sé, me pareció como un Sí, dato sí. muy curioso, alarmante, no lo sé, pero a mí me convino porque estaba más barato, ¿no? Pero sí es algo que me hizo pensar en Pues, eso, que lee la gente. cuando yo viajaba mucho anteriormente, siempre me llevaba un libro que se llamaba Ujú, Máxima Eficacia. Viajaba por cuestiones de trabajo y siempre me lo llevaba y lo empezaba a leer. Entonces, había muchas cosas ahí que me ayudaban durante esos viajes, porque para mí era una etapa importante en el ujú, que podría demostrar mi trabajo, mis habilidades en otros lados, fuera de mi confort en mi zona o en mi lugar de trabajo. Entonces, cuando viajaba mucho, me lo llevaba en los hoteles y todo eso y lo empezaba a leer. Pero me pasó una situación muy, muy chistosa. Una vez estaba en un hotel, estaba recostado y estaba leyendo este libro cuando empecé a escuchar como que ruidos extraños en ujú. la otra habitación. Entonces, pues yo le hablé a la recepcionista, le dije, oye, se escuchan ruidos raros, o sea, como que están golpeando en la otra habitación. Entonces, pues fueron y ya, pues los ruidos se terminaron y Ujú, todo. Entonces, cuando yo bajé, al día siguiente bajé y pues me hicieron el comentario, oye, ¿tú eres de la habitación fulanita? No, pues que ujú. sí. ¿Ayer hablaste, da? No, pues sí. Pues fíjate que fuimos a la habitación y pues no había nadie. No sé qué escuchaste. Y yo, pues es que no sé, digo, ya después ya no escuché nada, o sea, todo se calmó, pero sí Ujú. escuchaba ruidos extraños. Estaba leyendo y empecé a escuchar y por eso les hablé. Y dice, no, es que no había nadie en esa habitación. Y yo dije, ah, bueno, no sé, le digo, pero no, ya se quitaron y ya me dejaron dormir. Entonces sí me pasaron cosas raras en los hoteles. Sí, hay cosas que, aunque creas o no creas, es difícil encontrar una explicación lógica, ¿no? Y creo que hay personas que son más susceptibles o más sensibles a esta clase de cosas. Digo, no lo sé. A mí no me han pasado muchas cosas así, pero hay gente que Hay sí, gente que sí como da. esa experiencia que cuentas en el hotel, ¿no? Y si te pones a pensar, en un hotel, ¿cuántas personas no entran? ¿Cuántas diferentes de todo tipo? ¿Y qué parte de la esencia de una persona se puede quedar en un lugar? Sí, da, yo creo Ujú, que va a ser, sí, es eso, ¿no? Que una esencia de tantas y sí, tantas y tantas personas. sí, sí. Está muy raro. Es como cuando vas a un hospital, o sea, no niego ni confirmo de que existan o no, pero el solo hecho de ser un hospital donde hay mucha gente que sufre, que muere, que pasa pues momentos de agonía es no sé si te pasa, a mí me pasa cuando entras, se siente una energía triste, algo distinto a que si vas a otro lugar, ¿no? O cuando llegas a tu casa, que vas de viaje, que duras días y regresas, sientes como, "Ah, ya llegué a mi casa", porque Sí. hay algo ahí que lo sientes, se transmite, no sé, son cosas difíciles de explicar porque no las puedes ver, pero pues sí hay algo, hay cosas extrañas, difíciles de Pues que explicar. sí son Ujú, energías, pues sí. cambia el panorama por Sí. completo. Ujú, Incluso desde antes que llegas ya traes como que ese pensamiento de que ujú, pues es que ya sabes a dónde vas a ir, va a ser un lugar en el que no vas a ir a hacer fiesta, ujú, que no vas a ir a gritar, que no te vas a sí, comportar conforme a como a ti te gustaría ser, sino que vas a un lugar en el que sabes que hay mucho dolor porque muchas personas pues están sufriendo, sí, ujú, ya sea que vayas a visitar a alguien o ya sea que seas tú el que tenga el problema, ujú, pero pues sí, ese es un contraste muy, muy sí, diferente, sí. muy, muy Y se diferente. siente, o sea, cuando entras se siente esa energía de, pues, no negativa, sino esa energía como gris, como diferente, Como como, ajá, diferente. sí. No creo que haya mucha gente que le guste estar en un hospital, ¿eh? A la mayoría no le gusta. Pues sí, no, Eh, yo digo que no. no creo. Fíjate que volviendo al tema de Ujú, los hoteles, una vez me pasó una cosa muy chistosa, muy, ujú, muy chistosa, que llegué al hotel, me dieron la tarjeta de la entrada del pase a la habitación, ujú. y yo subí a la habitación y chequé, y sí abrió, entré, y todo estaba apagado, y entré, prendí la luz y vi unas maletas en la cama. Entonces yo me quedé así pues sorprendido, dije, "Ah, carajo, Se entonces equivocaron tal todavía vez. se me Ajá, ocurrió entrar y abrirla. O sea, todavía la abrí ujú, y dije, pues es que a lo mejor van a ser maletas vacías que se la había olvidado a alguien. Y sí, no tenía cosas. Entonces yo dije, no, este cuarto, esta habitación está ocupada. Cuando iba saliendo, el cuarto de la habitación, bueno, la puerta del baño estaba cerrada. Y cuando iba saliendo escuché que se abrió la regadera. Entonces dije, no,
esta habitación está ocupada. Y me salí y ya fui a recepción. Le dije, oye, me entregaste una habitación que estaba ocupada. Me dice, no, ¿en serio? Me dice, sí, a ver, voy a ver. Y ya fue la chava y ya Ajá, dice, no, sí, dice, discúlpanos. Y ya me entregaron ajá. otra habitación, ya fui y en esa habitación sí estaba. Lo bueno que no te vieron. Pues no, lo bueno que no, pero pues me hace algo increíble, pues, cómo Ujú. pasan ese tipo Sí, de cosas. ahorita que contabas la historia del hotel, recuerdo que el otro día en el trabajo estaba platicando un compañero que lo mandaron, me dijo el nombre del hotel, no lo recuerdo, fue un viaje de trabajo y le pasó muy similar a contigo, lo mandaron al último piso, no sé dónde estaba. El punto es que ya en la madrugada, de por sí que él padece insomnio, que no podía dormir o no sé por qué no podía dormir. Y ya se estaba quedando dormido cuando empezó a escuchar ruidos en la habitación de al lado. Pero dijo, bueno, un ratito, clásico, ¿no? Que no quieres hacer como escándalo y Ey, aguantas un poco, pero que no se callaban y cada vez eran más y etcétera. Entonces habló a la recepción y ya creo que le dijeron, ahorita lo checamos, ya como en la madrugada, pues también no es que hacen tanto caso, ¿eh? Y le pasó casi igual que contigo, ¿eh? Que ya cuando bajó, que sí se callaron al rato, pero cuando bajó que él preguntó y le dijeron exactamente lo que te dijeron a ti. No es que al otro lado no hay, de no hecho hay ese nadie. cuarto no es un cuarto, es una habitación deshabilitada donde tienen cosas, lo usan para almacenar o guardar cosas, entonces le pasó muy similar, ¿eh? Que las cosas que pasan en los hoteles. Y Ey, había otro compañero que decía, no, o sea, no te creo, ¿eh? No, eso no, o sea, te ha de haber sido algo, tú escuchaste o estaba sugestionado, porque hay gente que es muy escéptica de ese tipo sí, de cosas. Yo no estaba sugestionado porque venía de un día largo de trabajo y lo que quería era acostarme, estaba cansado, no vi nada, porque a veces cuando uno ve, clásico, que ves una película de terror y estás, cualquier ruido ya lo relacionas, ¿eh? ya Ajá. traes algo en la cabeza, ¿verdad? Pero cuando no tienes nada en tu mente, que ni siquiera estás pensando en eso, pues sí, es más difícil que tu mente pueda crear o relacionar un sonido con algo así, ¿no? Y me acordé que es algo muy similar, ¿no? Lo que pasa a la gente que le pasan cosas extrañas. Extraña, sí. Ajá, sí. Y yo una de las cosas que no me pude acostumbrar viajé pues muchas veces y no pude acostumbrarme. De hecho, yo me tomaba mi pastilla para el mareo porque no me acostumbraba al vuelo. O sea, del avión Ujú, despegaba y yo me mareaba. O sea, yo me agarraba y me sentía mareado durante el vuelo, pero solamente era cuando despegaba. Ya en el vuelo, pues sí, todo normal. Y ujú. cuando bajaba, todo bien, pero en el despegue Siempre. siempre me mareaba demasiado. Y de hecho, el primer viaje que hice yo creo que pues fue una de mis mejores experiencias, pero yo Ujú. creo que fue el peor viaje que hice porque Por el avión. y el avión iba mareado durante el vuelo, todo el vuelo iba mareado, iba mareado, tenía un acompañante y yo le decía, me siento mal, o sea, yo no voy a aguantar. Me dice, no, espérate, ahorita vamos a bajar porque vamos a hacer escala en México. Y de México vamos a agarrar otro para ir a Ujú. Monterrey. Le dije, no, no inventes. Y fue de que, o sea, no fue de que te esperaras 10 minutos, no, bajábamos rápido, vámonos porque el otro ya nos está esperando. O sea, 5 minutos y otra vez en el avión y otra vez para arriba y dije, no, yo no aguanto, o sea, es que yo me siento bien mal. Yo bajé y le dije, ¿sabes qué? Vámonos al hotel, no, tenemos que llegar a la planta. Llegamos a la planta, yo llegué al baño, llegué a enfermería y le dije, ¿sabes qué? Yo me vengo muriendo porque me siento muy mal. ¿Y te pasa siempre? Solamente en el despegue, sí, Pero siempre, o sea, siempre. no fue la primera vez No, o sea, qué eso curioso. ya pues es algo que traigo, o sea, Sí. yo ya sé cómo se siente, pero en el despegue es donde me siento mal, me siento muy Ujú, mal, pero solamente en aviones grandes, porque me tocó una vez una avionetita, de esas hasta de las de ujú, hélice, donde solamente ujú, cabíamos 6 personas, estaba muy chiquito el ujú. avión, y ese no sentí tanto, no sé si sea por la potencia o la velocidad, no sé, desconozco esa Pero parte. es contradictorio porque en un avión pequeño sientes más todos los movimientos, por lo mismo de que es Ujú. pequeño, de, sonaría pues que es contradictorio, que sería más Ey, fácil que en uno chico se sienta, pero de todas formas hay mucha gente que le tiene miedo al avión, a subirse, al traslado, a bajarse, eh, y hay gente que no, por ejemplo, yo cuando me subo, que casi es como la cama automática, en cuanto me subo, me duermo horas, si el vuelo dura horas, ¿verdad?
pero probablemente sea una condición médica, ¿eh? ¿eh? O mental, puede No ser. sé, yo creo que debe ser mental, porque yo no voy nervioso porque no le tengo miedo al vuelo, sino que al despegue es Ujú. donde me mareo, siento feo y me mareo. Bueno, una vez en una entrevista de trabajo me dijeron que si tenía disponibilidad de viajar. Entonces dije, no, pues sí, sí tengo disponibilidad de viajar. Ya me dijeron, lo que pasa es que en el puesto que tú vienes, te vamos a mandar a un Ujú, curso. Vas a ir y te vas a presentar ahí, te van a dar el curso y te vas a regresar, por eso te ujú. decimos. Y yo, no, pues que sí, pero no tienes ningún problema ni nada. Y pues sí le dije, ¿sabes qué? Lo que pasa es que pues me mareo y así, así, así. Entonces me dijeron, pues es que es muy raro, dice, tienes disponibilidad y es muy raro, dice, pero sí necesitamos que en cuanto entres aquí, al siguiente día, pues te vas a ir para Ujú. allá. No sé si por esa razón no me dieron el trabajo, Probablemente. que no me hablaron, entonces yo dije, Ujú, nada, no creo que haya sido por eso. Pero sí, y aparte que la entrevista fue muy, muy rara, o sea, fue muy ujú, extraña, me hicieron muchas preguntas muy inusuales, muy afuera del trabajo, no sé por qué, pero sí me tocó una entrevista muy extraña. ¿Cómo qué preguntas? Pues mira, me preguntaban cuántas horas le dedicaba, por ejemplo, a ver televisión. Y yo le decía, es que televisión no veo. Ah, ok. ¿Eres creyente de tal religión? No, pues que sí o no. ¿Eres, te gusta hacer mucho deporte? ¿Cuántas horas haces de deporte? ¿Qué tipo de ejercicio haces? ¿Cuáles son tus relaciones? ¿Usas mucho el celular? O sea, puras preguntas así. Yo, pues, ¿qué es lo que quieres? O sea, me vas a contratar, pues, mi trabajo, Tal vez era para la NASA o mi algo así. trabajo va a hablar, ¿no? Pues Entonces, sí. pues todas esas preguntas las contestaba bien, pero se me hacía muy raro. O sea, siempre había tenido muchas entrevistas, pero entrevistas como esta se me hizo muy Como temas extraña. más personales, Pues ¿no? yo creo. No me negué a contestar, pues, pero sí era una entrevista muy rara. Sí. El otro día estaba reflexionando y me puse a pensar hablando de las entrevistas que no hace mucho tiempo eh, en los trabajos a las mujeres aún les pedían prueba de embarazo. O sea, Ah, hablando de sí, cosas extrañas, que creo que es algo que no debe de pasar, ¿no? O sea, eso no debe de ser es discriminatorio. Y estaba platicando con una, que tomé un Uber ese día y el chofer curiosamente pues empezamos a platicar y me dijo que él trabajó muchos años en una empresa refresquera muy famosa y me dijo hace como 10 años y no contrataban a mujeres que estuvieran casadas para ciertos puestos, ujú, pues, o que hacían mucho énfasis en eso de mujeres recién casadas o que con riesgo de embarazo porque se acaban de casar o etcétera. Y me quedé pensando cómo en esta época, solo hace un par de años atrás, todavía pedían algo que no debería de ser un impedimento, ¿no? Porque eso, que tengas hijos no implica que no vayas a ser un buen elemento, que vayas a ser exacto, sí. irresponsable, o que hace algunos años, no sé si aún, espero que no, pero hay empresas que aún te preguntan o te revisan y si tienes tatuajes no te contratan. Ah, sí. De hecho, todavía. Todavía hay, ¿verdad? Y más que dices, no es un trabajo que justifique no quieran que tengas ni tatuajes no visibles, porque hay una empresa que está aquí cerca de donde yo trabajo, no sé si aún lo hacen, pero hace un par de años lo hacían, que te exigían que no tuvieras tatuajes ni siquiera no visibles. Y era, por ejemplo, un trabajo de operador, no era que tuvieras un contacto con el cliente, no era algo que en mi opinión se justifique ese requisito, ¿no? O sea, es increíble que todavía la gente pueda, o que eso vaya a ser un determinante para tus capacidades. Eso no implica nada, eso es solamente la apariencia física, ¿no? De una persona, Pues no, es que eso no te limita para no, nada. al contrario, o sea, eh, hay personas que pueden estar, es algo cultural, es algo de años, no es algo que surgió ahora, no es una moda pasajera, ¿no? Los tatuajes existen desde Desde antes. culturas, ajá. Y es increíble que aún lo pidan, ¿no? En los trabajos, eso de que no estés embarazada o que te pedían una prueba de embarazo. Es increíble, sí. Increíble, sí. No sé si te ha tocado a ti hacer entrevistas a Sí, personal. sí, ¿Sí te ha tocado? sí, sí. Eh, a mí las entrevistas que me han hecho, y yo creo que son preguntas que hasta te pones nervioso porque piensas que no te las esperas,
son preguntas en las que cuando te dicen, y yo creo que es la más recurrente, yo cuando yo entrevistaba, porque me tocó entrevistar, yo no la usaba, pero cuando me decían, eh, ¿por qué debemos contratarte? ¿O qué tienes tú que los demás no tengan para contratarte? Desempleo. Y yo pues, no tengo trabajo. Y me acuerdo que en una de esas, en todas las entrevistas y todo eso, pues le dije, me dice, ¿y qué diferente tienes tú para que los demás no tienen o para no contratarlos a ellos y a ti sí? Y pues así de rápido se me ocurrió y le dije, pues en primer lugar sí hacer caso. Dije, si tú me dices una orden, yo te la hago, o sea, sin objeción. Y sí, me contrataron en ese trabajo. Sí, es que aparte hay preguntas que yo creo que más, bueno, como entrevistador, creo que es importante que si ya tienes un currículum, que tú, como quien dice, corrobores que la información sea correcta en base a la entrevista y a las respuestas, que leas a la persona si mintió en algo, si, porque, o sea, ¿quién va a decir algo negativo? O sea, no, no me contrates porque soy muy irresponsable, obviamente no. No, pues no. Entonces hay preguntas que sí están como pues de más o fuera de lugar y aparte sí que te caen así como de veras y es cuando a veces contestas como nervioso o no sabes qué contestar porque no la esperabas, ¿no? O Eh, piensas, ¿es capciosa o qué Exacto, pasa? es que tú vas con la mentalidad de que te van a preguntar cosas, pues cosas Sí, que ya pusiste ahí, no sé, sí. mis otros trabajos, ¿Por qué te saliste? porque ¿Cuánto duraste? ¿Qué exacto, hacías? ¿No? Sí. y te empiezan a preguntar, ¿cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades? Y yo no, pues no sé, o sea, es de que apenas las voy a descubrir, o si me las dices, o si tú las vistes, pues dímelas, pero Ujú. pues son preguntas que no, cuando yo estuve en esa parte de las entrevistas y apoyando a recursos humanos, una chava de ellas me dijo que eso lo hacen para medir el estado pues psicológico de las personas, cómo vienen o cómo se perciben a sí mismas, que pues, muchas de ellas pues a lo mejor son temas o son cosas que ni siquiera se han dado cuenta, o sea, pues, no te vas a poner a como que a autoanalizar para ir a una entrevista y prepararte. Sí, pero en una entrevista de trabajo tú vas, como quien dice, estás vendiendo tu experiencia, lo que sea. Entonces, eso es un factor negativo que puede no ser una lectura real. O sea, tú vas nervioso porque ya viste que hay una fila de 20 personas afuera o porque tienes mucho tiempo. O sea, son muchos factores que en realidad puede que no sea una lectura real de tu estado emocional. O sea, si tienes un mes sin trabajo, obviamente no vas a ir al 100, ¿verdad? Entonces, Exacto. eso no implica que la persona vaya a ser un buen elemento o no. Yo en las experiencias que me ha tocado, yo recuerdo que un par de personas, las fortalezas que me dijeron que tenían, porque pues a veces te dan como, tienes que preguntar esto, eran en realidad sus carencias y ellos las veían como una fortaleza. Entonces es diferente, más bien el análisis tiene que ver mucho con más cosas, con otros factores. Si tú haces una entrevista en un lugar que pone tenso al entrevistado, o sea, ahí ya está todo influenciado, o sea, no es una lectura real. O sea, son Exacto, sí. muchos puntos que la persona tiene que estar capacitada para para entender eso, pues para saber leer y de todas formas siempre va a haber un margen de error, ¿no? Hay personas que saben mentir muy bien, que no se ponen nerviosas y te van a decir algo que ya después que los contrates no va a ser eso, ¿no? Sí. Entonces, por eso hay tanta rotación en ciertos empleos o en ciertos lugares, hay mucha rotación de personal por lo mismo, ¿no? Sí, bueno, algunas empresas hacen la visita bueno, sí es una visita socioeconómica, Ujú. que es Sí. donde pues vas y conoces el estado en el que vive la persona para saber si lo que dijo o parte de lo que dijo es Ujú. verdad y cosas así, ¿no? O sea, ese también yo pienso que es una práctica muy buena, ¿no? De las empresas. Sí, sí, y más para ciertos empleos, ¿no? Pues sí, también. Ciertos puestos, tal vez no todos lo requieran, ¿no? Ujú, sí. Porque una vez me tocó en una entrevista que estaba entrevistando a un ingeniero y me dijeron, pregúntale ciertas cosas. Ya me dieron el itinerario y ya le empecé a hacer estas preguntas. El chavo empezó a contestar todo bien. Entonces, como dices tú, a lo mejor ya era algo que traía bien trabajado. Sí. Entonces, dijo, no, sabes que con la entrevista no vamos a dar el visto bueno, necesitamos hacer el socioeconómico.
hicieron el socioeconómico y en el Ya no socioeconómico pasó. ya no votó, o sea, ya, Sí. ya votaron ciertas cosas. En primer lugar, el chavo, porque era un joven, no vivía con sus papás cuando él dijo que vivía con sus papás, él vivía Ujú. aparte, pero él vivía aparte porque sus papás ya no lo querían tener en su casa, porque tenía ciertos conflictos y algunas otras cosas más. Entonces le hablaban por teléfono al chavo y le dijeron, oye, fíjate que cuando fuimos a tu casa, en primer lugar ni siquiera estabas, cuando Ujú. sabías que tienes que estar, tus papás nos dijeron esto y esto otro, llegó una persona así, 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 pues creo que el chavo se molestó y les dijo, pues si me quieren dar el trabajo y si no, pues no. No, con Pues, eso. pues no. Algo que hacen algunas empresas y creo que sí puede funcionar o puede ser un buen punto de referencia es ah, el estudio socioeconómico en las redes sociales. Sí, ¿verdad? Eso sí implica mucho porque, por ejemplo, lo que la gente publica te puede, no siempre, no es o sea, no es una regla precisa, pero por ejemplo, si tú vas a contratar a una persona que se requiere que cumpla con un horario, que sean horarios muy temprano o X, y tú ves y analizas sus redes sociales y ves que se la pasa de fiesta y tomando y eso, pues ya ahí probablemente no llegue, ¿eh? O llegue tarde o no llegue al 100%, ¿no? Entonces, eso lo hacen algunas y creo que sí sirve, sí es en cierto aspecto, ¿no? Pero sí, sí es cierto, o sea, es que pues ahí uno se evidencia de, Sí, de todo. sí, hay gente que se pone de pechito con todo lo que pone, sí, Solito, entonces sí, ¿verdad? sí, Sí. eso Sí sí. está bien interesante eso de las entrevistas, pues, y el medio laboral. Sí. Y pues yo considero que todas las empresas eh, se vuelven como que vulnerables también ante ciertas situaciones, así como ayudan al personal. También yo creo que el mismo personal afecta a las empresas, ¿no? Porque hay empresas en Ujú. las que son muy buenas empresas, te ofrecen muchos beneficios y muchas oportunidades, pero la misma gente como que hace que las empresas se vayan como que limitando por el mismo comportamiento que tienen ellas, ¿no? Es como que pues les estoy ofreciendo todo esto, pero no lo quieren o su forma de trabajar o su forma de comportarse hacen que la empresa se vuelva como más rígida y Sí. más estricta y a veces los mismos trabajadores piensan y dicen, es que la empresa o esta empresa es, pues es bien mala, es bien Ujú. pésima, es esto, no nos pagan bien o no nos ganan esto, pero probablemente si vemos todo la historia que hubo atrás, probablemente ya tuvo un daño, ¿no? Entonces, yo digo que así como las personas necesitan un psicólogo para tratar tratar sus problemas, yo siento que las empresas también deberían tener un trato similar, ¿no? Sí, y aparte, bueno, no sé, no en todas partes, ¿verdad? Pero muchos empleados viven en la queja constante de que no les gusta nada, que el sueldo, que las condiciones, pero también quieren que todo recaiga sobre la empresa o la persona que los está empleando y no siempre es así, o sea, ah, a veces las personas se quejan, pero no por su situación y no hacen nada por, por cambiarlo. Yo conozco por experiencia empresas que te dan oportunidades de estudiar, de crecer y la gente no quiere y quiere ganar más y Exacto, quiere sí, tener un mejor puesto y no quiere estudiar, aun cuando te están poniendo las cosas las cosas. ahí de la mano. Entonces, en muchos casos la gente no avanza porque no quiere. Me acuerdo de alguien que me platicó y escuché alguna vez una entrevista de un expresidente del país que terminó siendo presidente del país, ¿eh? Bueno o malo, eso es aparte, pero él fue gerente, no sé a qué nivel, pero era un nivel alto de la refresquera más importante, creo, o del refresco más conocido, y él empezó de repartidor en las tiendas. O sea, empezó llevándolas así como ves en las tiendas que Eh, llegan y bajan. Él empezó ahí y terminó siendo gerente de esa compañía. Creo que a nivel Latinoamérica, no estoy segura, pero alcanzó un puesto muy alto y después terminó siendo presidente de la República. Entonces, ahí está, ¿no? Es cuando tú ves las oportunidades y las tomas y cuando en vez de estar quejándote, las cosas malas que puedan estar en algún lugar las tomas para bien y para tú sobresalir y salir adelante, ¿no? Y aspirar a tener una mejor vida, ¿eh? No, pero las cosas no llegan por magia, tú tienes que trabajar por ellas y si te ponen lo que te pongan a la mano, ¿no? O sea, aprovecharlo, siempre aprendes algo de un curso que te den, de que te den la oportunidad de estudiar, si no terminaste ciertas cosas o
estudiar un segundo idioma, un tercero, no lo sé. Siempre eso te ayuda y en vez de vivir en la queja constante de que no te alcanza, de que etcétera, si cambias tu mente y piensas así, otra cosa va a ser, ¿eh? Pero pues no todos lo ven de esa manera. Más bien no todos lo vemos de esa manera, Ujú, sí. porque yo tengo un amigo que es ingeniero y que fue el que me impulsó a dar como que este paso a Ujú, seguir creciendo, porque sí, yo sí fui de esas personas en las que me quejaba mucho de las ujú, empresas, de las oportunidades que según te daban, ujú, que pues, según yo no eran muy buenas, pero pues él me dijo, es que, a ver, ponte desde otro punto de vista, ¿estás preparado como para recibir mejores oportunidades? Como para que te estés ujú, quejando de que lo que te están dando no es lo que te mereces, o sea, ¿realmente estás preparado para merecer algo más? Entonces, pues me hizo ver que la realidad ujú, es otra y la realidad es que no estaba preparado para eso. Entonces, algo que yo le digo pues a las personas o a mis amigos es de que cuando empiezan como que con ese conflicto y ese tema de, ay, es que la empresa esto, es que las oportunidades de esto, es que el país esto, es que es un chorro de cosas, pues yo les digo, es que a ver, ¿estás preparado para recibir algo mejor? ujú. Porque probablemente lo que tienes ahorita y se va a ir feo, pero pues es lo que te estás mereciendo ahorita, porque si tú estuvieras consciente de que te mereces algo mejor, estuvieras mejor preparado, Sí, estuvieras más consciente, estuvieras realizando otras actividades o teniendo mejores proyectos para obtener algo mejor. Entonces, algo que se me quedó muy grabado de este ingeniero que me dijo fue eso, o sea, es de que, a ver, pues si sientes que algo te hace falta, pues prepárate para que lo consigas. Si no, las exacto. empresas, ni el gobierno, ni nadie te lo va a dar. En ningún lado. Tú lo Ujú, tienes que buscar. sí, y muy cierto. Y Ujú, entonces sí fue algo que a mí me hizo cambiar y a partir de eso, pues yo dije, sí, cierto. Aparte de la necesidad que yo tenía ujú, de crecer más, eso yo creo que fue como que un empuje a tomar una decisión a que ujú, yo sé y estoy consciente que me hace falta mejores cosas o mejor aprendizaje para ujú. obtener Sí. mejores Y oportunidades. lo difícil es escuchar las voces internas, porque ya cuando tienes bien programado ciertas cosas, o sea, tú creer que puedes aspirar a lo que tú quieras con trabajo, o sea, a Exacto. lo que tú quieras, que tú te la creas, es el primer paso, ¿no? Que creas tú que lo puedes lograr, lo que tú te propongas, o sea, si no, lo que tú quieras, ¿no? O sea, el sueño, el plan o la meta que tengas, si tú lo crees, es el primer paso. Después está trabajarlo y ver las dificultades como la oportunidad para que saquen lo mejor de ti. Si todo fuera fácil, cualquiera lo haría, ¿no? Cualquier hora, Ujú. exacto. Pues bueno, Lili, para terminar con esto, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Por qué razón crees, crees lo que crees y por qué razón haces lo que haces? Complementando esta pregunta es, si hubiera la oportunidad de creer en algo más o hacer algo diferente, ¿qué harías? ¿Por qué creo en lo que creo? Pues es la suma de mis experiencias en la vida. ¿Por qué hago lo que hago? Pues porque la vida te pone, a mí, me ha puesto en lugares específicos, en momentos específicos, ¿no? A veces no he estado donde quiero, pero con paciencia pues vas avanzando. Porque a veces lo que creemos es conforme vamos avanzando, ¿no? O conforme Ujú, lo que nos va llegando. sí, Pero si tuvieras la decisión o la elección así concreta, de decir, yo quiero creer esto, ¿qué sería? pues más bien creo que me tomó tiempo llegar al momento en que creo que puedo ser o hacer lo que me proponga. Creo que ya llegué a ese momento, o sea, lo que yo me proponga, así sea, lo que sea, creérmelo me tomó tiempo. ¿Por qué? Por la programación, por la programación que ya tenía, ¿no? Así como que eso fue difícil y porque a veces todos los bombardeos de comentarios, información que te hacen creer que tú no puedes lograr muchas cosas. Creo que en eso ya estoy creyendo cosas que antes no creía. Y de hacer cosas distintas, pues es algo que siempre trato de hacer y estoy buscando nuevas cosas, ¿no? Nuevas metas, nuevos sueños o cosas que siempre quise hacer y que a veces por la rutina te estancaste, ¿no? Pero, o sea, nunca es tarde y yo creo que la vida es un aprendizaje constante
nunca se acaba, no es de que, ya logré esto y ya, sino que a mí me funciona mucho porque soy muy hiperactiva, estar aprendiendo y haciendo cosas nuevas y diferentes siempre, o sea, yo no puedo estar un momento sin estar, aparte de mis actividades, aprendiendo o haciendo cosas diferentes. Entonces, creo que eso es algo que nunca voy a terminar hasta el último día. Hasta el último día. Ok. Espero. Ok, pues bueno, Lili, con esto cerramos, ¿sale? Muchísimas gracias otra vez por darme este espacio. Y pues sí, más adelante me gustaría armar un tema. Hay muchos temas que tocamos que me gustaría como que tomarlos más más a fondo. Y pues no sé si te gustaría más adelante tener un capítulo más conmigo, con el podcast, te lo agradecería mucho. Gracias, me encantaría. Y pues bueno, con esto cerramos, ¿sale? Muchísimas gracias a todos Gracias por este capítulo y pues bueno, nos terminamos y bye. Gracias. Hasta luego. Bye.